COVID-19, la pandemia por el coronavirus no ha terminado, sin embargo, la mortalidad pudo evitarse gracias a la vacuna. Investigaciones revelarían que la vacunación habría evitado alrededor de 20 millones de muertes por COVID-19. Sin embargo, ¿sabía usted que existirían personas que tendrían un gen específico que puede evitar la muerte por COVID-19? En una reciente publicación, un grupo de científicos habrían descubierto un gen que evitaría que las personas puedan padecer un cuadro severo de COVID-19 y con ello evitar una mortalidad. ¿Cuál es este gen y lo más importante, cuál sería el significado de ello? En este video vamos a compartir esta reciente publicación y vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. ¡Acompáñeme! Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 3 de agosto 2022 en donde un grupo de científicos habrían descubierto la presencia de un gen que evitaría la mortalidad hasta en un 35%, una situación importante que podría ayudar a nuevos descubrimientos, sobre todo dado que COVID-19, la pandemia por el coronavirus, no ha terminado. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y vamos a brindar recomendaciones que debemos considerar. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que COVID-19 no ha terminado. Las cifras actuales para el 6 de agosto de 2022 evidencian que COVID-19 habría causado más de 584 millones de personas infectadas y sobre todo 6.42 millones de personas fallecidas. Y es un punto importante dado que COVID-19 no ha terminado y el mundo estaría frente a una nueva ola por la subvariante de Omicron BA.2.75, conocida también como la variante Centauro. Ante ello, un grupo de científicos habría hecho un descubrimiento importante a tomar en cuenta: la presencia de un gen que evitaría las muertes por COVID-19. En una reciente publicación de este 3 de agosto de 2022, un grupo de científicos hablarían sobre un gen que puede evitar las muertes por COVID-19. Un estudio evidenciaría que el gen GNB3TT reduce el riesgo de fallecer por COVID-19. El descubrimiento abriría la puerta a terapias orientadas que ayudarían a combatir la enfermedad en casos severos. Según la investigación, es muy importante que alrededor del 10% de europeos tendrían una variación genética que activa las células inmunitarias contra el SARS-CoV-2 de forma temprana y por lo tanto protege contra los cursos fatales de COVID-19. Podría decirse que al menos parcialmente los genes son parte responsable de las muertes por COVID-19. Según el estudio, la variante del gen GNB3TT reduciría el riesgo de muerte a causa de la infección por el coronavirus en un 35%. Para este estudio, un grupo de científicos habría examinado el curso de la enfermedad en 1.570 pacientes que dieron positivos por COVID-19 entre el 11 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2021. El resultado habría sido publicado en la revista Frontiers in Genetics y demostraría que el gen GNB3 codifica una importante subunidad funcional de las llamadas proteínas G, que según los autores sería importante en el desenlace de COVID-19. Las proteínas G estarían involucradas en muchos procesos biológicos sobre los que se sustenta en el cuerpo humano. Entre las situaciones y sobre todo mecanismos que activaría, el grupo de trabajo habría demostrado que la variante genética descrita en el estudio tendría como resultado la activación de las células inmunitarias. Por un lado, el estudio habría analizado si los pacientes con cursos de diferente gravedad tenían diferentes respuestas inmunes y por otro lado, si la variante del gen GNB3 podría ser responsable de ello. La investigación reveló que 205 de los participantes del estudio, alrededor del 13%, registraron un curso leve de la enfermedad, 760, que representó el 48%, se vieron obligados a acudir al hospital y 292, 19%, fueron tratados por cuidados intensivos. Murieron 313 personas, el 20% de las personas examinadas en el estudio. A través de esta investigación,
los científicos pudieron demostrar que las células de las personas con el genotipo GNB3-TT reaccionaron más fuertemente al coronavirus y lo combatieron con mayor facilidad, lo que podría explicar por qué el riesgo de muerte se reduce tanto en estos portadores. Dado que el estudio solo dura hasta junio de 2021, la variante Omicron actual, que se detectó por primera vez en otoño de 2021, aún no aparece registrada. Actualmente se están llenando información sobre estos datos, pero ello sería un avance importante para conocer más al coronavirus y sobre todo cómo responde nuestro organismo. Datos importantes a conocer. Ya investigadores revelarían que no solo depende de la agresividad de la variante del coronavirus para tener un cuadro severo o incluso fallecer. Es muy importante conocer también la genética y cómo nuestro cuerpo responde. Ante ello ya existiría un gen importante a mencionar, el gen GNB3-TT, un gen que ayudaría a las personas portadoras del mismo a tener un cuadro menos severo, incluso si hay un riesgo de mortalidad, este riesgo de mortalidad reducirse hasta un 35%. Investigación importante, dado que analizar más en profundidad la acción de este gen podría ayudar a identificar cómo activar ciertas proteínas específicas de la respuesta inmunitaria para ayudar a que los pacientes no desarrollen un cuadro severo ni bien tengan el diagnóstico confirmado para COVID-19. COVID-19, la pandemia por el coronavirus, no ha terminado. Lamentablemente el virus sigue mutando y los expertos no descartan la presencia de una nueva variante de preocupación que podría estar presente en este 2022. Es por ello muy importante que nosotros no bajemos la guardia y sigamos teniendo los protocolos necesarios para evitar los contagios. El mundo estaría enfrentando una ola por BA.5, sería la peor versión del coronavirus hasta el momento descrita. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación importante. Un grupo de científicos habría descubierto la presencia de un gen que evitaría la mortalidad por COVID-19 hasta un 35%. Según los datos, es importante que COVID-19 no ha terminado y que para el 6 de agosto de 2022 ya se registran más de 584 millones de personas infectadas y lamentablemente 6.4 millones de personas fallecidas. Un grupo de científicos habría descubierto que un gen presente en las personas, como es el gen GNB3-TT, ayudaría a que las personas desarrollen un cuadro menos severo y con ello tendrían una protección de mortalidad hasta un 35%. El gen codificaría la activación de algunas proteínas específicas como las proteínas G, las cuales ayudarían a la respuesta inmune y de esta manera evitar que el paciente desarrolle un cuadro severo. Estas investigaciones abren paso a nuevas investigaciones para descubrir cuál es el mecanismo de protección de estos genes y sobre todo tratar de replicar su acción a manera terapéutica, dado que COVID-19 no ha terminado. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.